Shalom, Masejet Eruvin, la página Nuntet Amud Aleph, estamos desde el principio de la página. Vimos en la Mishnah que si dos personas están midiendo una ciudad, el Tchum Shabbat, en diagonal desde las puntas de la ciudad hacia la misma dirección, hacia el norte, cada uno al norte y el oeste, el otro al norte y oeste, y a uno le salió la medida más grande que el otro, nos vamos según el que le salió la medida más grande. Pregunta con respecto a eso la Gemara. La makom sheriba in, la makom shemiet lo. Aprende ahora la Gemara que lo que quiso decir la Mishnah es que nos vamos según la persona que dio la medida más grande, pero no se puede ir a la dirección de el que hizo la medida más pequeña. Entonces pregunta la Gemara, ¿por qué? Si podemos confiar en el que hizo la medida más grande, con más razón que la medida que es más pequeña es correcta. Contesta la Gemara, Eima af la makom sheriba. Dice la Gemara, lo que quiso decir la Mishnah es que aún según la medida más grande también medimos y según esa medida lo tomamos, y también el lugar donde se midió la medida más pequeña la comparamos a la medida grande y también ahí se puede ir hasta el lugar que su amigo midió que es más grande. Otra cosa dijo la Mishnah, riba lejad umiet lejad vejulei. Pregunta la Gemara, hatulamali ainuach. Aparentemente la Mishnah repite otra vez lo mismo. Dice que si uno midió y le salió la medida más grande que el otro, vamos según el que midió más grande. Aparentemente es exactamente lo que acaba de decir la Mishnah. Dice la Gemara, aji que amar, riba ejad umiet ejad. Si dos personas midieron exactamente el mismo lugar, uno le salió más grande que el otro, shomin lazeh sheriba. También en ese caso, nos vamos según el que la medida de él es más grande que el otro. Dice la Gemara Magabai, ubilvad shelo yarbe yoter mimidat ha'ir be'alachsona. Dice, va con la condición que el que midió más grande no es más que la medida que hacemos en diagonal. Vimos que si una persona mide el córner de la ciudad en diagonal, entonces no mide solamente 2000 amot en una ciudad de 2000 sobre 2000, sino pone una tabla de 2000 sobre 2000 y entonces el diagonal sale 2800 amot. Dice Abai, con la condición que no sea la diferencia, que no sea el diagonal más de 2800 amot, porque entonces ya es obvio que aquí hay un error. Si esa es una diferencia desde 2000 amot hasta 2800 amot, podemos asumir que el que dijo 2000 amot es porque no sabía la halajá que se mide de la forma de la tabla. Pero si es más de 2800, ya no tenemos cómo explicar por qué le salió tan más grande, y en ese caso no vamos según la medida grande. Y sigue la Gemara. Vimos en la Mishnah Shelo amru jajamim et hadavar leachmir ela leakel. Dijimos que en todo caso en Eruvin, en Eruv Tchumin, vamos lekula y no lejumbra. Pregunta la Gemara Vatania, se ha escrito en la Braita lo amru jajamim et hadavar leakel ela leachmir. La Braita dice exactamente al revés, que Eruv Tchumin es lejumbra y no lekula. Amar Ravina lo leakel al divrei Torah ela leachmir al divrei Torah. Dice Ravina, lo que quiso decir la Braita es que el tema de Tchumin, que la persona no puede salir después de una distancia tal, eso es una jumbra de Rabbanán a la Torah. La Torah, según la Torah, se puede salir y Rabbanán fue que prohibieron y fueron más estrictos que la Torah. Pero Tchumin de Rabbanán, pero el Tchumin mismo, las halajot mismas de Tchumin son de Rabbanán. Entonces en las halajot mismas de Tchumin, donde se puede, se va lekula y no lejumbra. Y pasamos a la próxima Mishnah, y ahora la próxima Mishnah deja el tema de Tchumin, del Tchum de Shabbat, y viene a hablar de Iruv Hatzerot y Shituf Mavot, que son halajot que más pertenecen al capítulo 6 y 7, pero aquí hay una Mishnah que habla de ese tema. Y como introducción a la Mishnah, repitamos que sabemos que si hay unos cuantos Hatzerot, que unos patios que de ellos se sale a un mavoy común a todos los hatzerot, y del mavoy se sale al dominio público. Entonces de la Torah, los hatzerot y el mavoy, todo es un dominio privado y se puede sacar y mover objetos de lado a lado, de lugar a lugar. Pero el mavoy, como es usado por muchas personas, tenían jajamim el temor que la gente se confunda entre el mavoy y el dominio público y piense que así como el mavoy se puede mover cosas y sacar y etcétera, lo mismo se va a poder hacer en el dominio público. Por lo tanto, dijeron que hay que hacer shituf mavoot, que entre todos los hatzerot cogen una comida en común y la ponen en uno de los hatzerot, y entonces todo el mundo siente que es algo privado ese mavoy y no se confunde entre él a
el dominio público, al Reshut HaRabim. Ahora, de la misma forma, no tiene que ser solamente un Hatzer y un Mavoy, unos Hatzerot con un Mavoy, sino también puede ser un número de Mevoot que hacen un Shituf juntos y todos pueden mover de lugar a lugar. De la misma forma, también se puede hacer un Shituf que sea común a toda una ciudad. Si toda la ciudad es cerrada, tiene mejitzot alrededor y es de verdad un dominio privado, entonces también se puede hacer un shituf entre todos y toda la ciudad puede hacer un shituf juntos y se puede mover en todo, se puede taltel y sacar y meter en toda la ciudad. De eso habla la Mishnah y dice cuándo se puede y cuándo no o cómo hacerlo. Y dice la Mishnah, Ir shel Yahid. Si había una ciudad que pertenece a Yahid, a pocas personas, dice Rashi, que no es usada la ciudad por 600,000 personas, sino por menos de eso. Vena asech el Gabim, aunque se vuelva una ciudad de muchos, quiere decir que ahora empezaron a usarla 600,000 personas, de todos modos la seguimos viendo como una ciudad pequeña, como una ciudad que pertenece a pocas personas, y entonces me alvin et kula. Se puede hacer un shituf, un iruv a toda la ciudad junta, y todos pueden mover objetos de lugar en lugar, y como la gente tiene el dibujo y tiene la sensación que esta ciudad es de personas privadas, entonces no se viene a confundir entre esta ciudad a un dominio público de la Torah, entonces se puede hacer de esa forma. Pero, Veshel Gabim, si es una ciudad que de antemano pertenece a muchas personas, que es usada por 600,000 personas, Vena'asach el Yehida, si se redució la cantidad de personas que usan la ciudad y ahora la usan 600,000, menos de 600,000, de todos modos queda la impresión para la gente que es una ciudad grande, es una ciudad que puede haber un dominio público en ella. Por lo tanto, en me'arvin et kula. En este caso, Hazal prohibieron hacer un shituf que junta a toda la gente de la ciudad. Porque si en esta ciudad que se ve que pertenece a mucha gente, también vamos a permitir que todo el mundo pase las cosas de lugar a lugar y salga tiltul sin ninguna limitación, entonces se van a confundir y pensar que también en un dominio público se puede hacer tiltul sin ninguna limitación. Dice la Mishnah, entonces, ¿qué tiene que hacer para que sí pueda hacer un shituf en esta ciudad? El aimken asa chutzala keir hadasha shebeyuda sheesh ba 50 diurin. Dice la Mishnah, lo que tiene que hacer es unir con un iruv, con un shituf a toda la ciudad, menos una parte que tenga el tamaño como la ciudad que es llamada Hadashah, ese es el nombre de la ciudad, Hadashah, que está en Yehuda, en el sector de Yehuda de Eretz Israel, que es una ciudad que tiene 50 personas que viven en ella. Entonces, si se deja 50 personas fuera del shituf de la ciudad, en ese caso todo el resto de la ciudad sí se puede juntar y hacer un shituf para todos juntos. La razón es que en el momento que ya hay una parte de la ciudad que no participa en el iruv de esta ciudad, entonces todo el tiempo la gente se va a recordar que por qué es que en esta parte sí se puede hacer tiltul, por el shituf. En el momento que se recuerdan todo el tiempo del shituf, del iruv que está entre ellos, entonces se recuerdan que este lugar es diferente a un dominio público y de esa forma no hay el temor que vengan a letaltel también en un dominio público. Esto es Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon tiene una machlokhet pequeña con Rabbi Yehuda, que es cuánta gente hay que dejar fuera del shituf de esta ciudad. Rabbi Shimon Omer, Shalosh Hatzerot shel Shnei Batim. Rabbi Shimon dice que es suficiente que se deje fuera del iruv 3 Hatzerot, que en cada uno de esos 3 Hatzerot hay 2 casas. Entonces, si en total hay 6 casas que están fuera del iruv de esta ciudad, entonces todo el resto de la ciudad se puede hacer un iruv juntos y pueden letaltel en el resto de la ciudad. Pregunta la Gemara, Eihidami ir shel yachid, venaset shel rabim. Un ejemplo de la Gemara a una ciudad que era de yachid, de pocas personas, y se volvió de muchas. Amar Rabbi Yehuda, kegon discarta de reish galuta, como la ciudad discarta, que era de reish galuta, que pertenecía a reish galuta. Ese es el ejemplo que da Rabbi Yehuda. Le pregunta a Rav Nachman, Amarle Rav Nachman, mai taime, ¿cuál es la razón que escogiste a esta ciudad como ejemplo? Y leima mishum de shchichei gabei armena madkerei adadei.
puede ser que la razón que cogiste esta ciudad es que porque fuera de que es una ciudad que es pequeña, también, como es la ciudad de Resh Galuta, entonces la gente va a pedirle a Resh Galuta Harmaná con permisos diferentes, y como se reúnen juntos, se recuerdan uno al otro, que la razón que esta ciudad se puede hacer título en ella es por el Shituf. Entonces, quiere decir que Rabbi Yehuda escogió este ejemplo porque tiene dos cosas. Primero, que era de pocas personas, y también que se siguen recordando cuál es la razón que se puede hacer tiltul. Le dice Rav Nachman, si esa es la razón, Kuleu Israel nami betzafra de Shabta shchichei gabe adati. Si es así, en cualquier ciudad, siempre Israel se reúnen en la mañana de Shabbat a estudiar, a escuchar la drashá de Shabbat, y entonces cuando están uno al lado del otro se van a recordar cuál es la razón que se puede hacer tiltul en esta ciudad. Entonces, no hay que coger una ciudad particular como la de Resh Galuta como ejemplo. El amar Rav Nachman, que en Gol discarta de Nat Zui. Dice Rav Nachman, no, podemos coger como ejemplo la ciudad, la discarta de Nat Zui, y eso también puede ser un ejemplo de una ciudad que era pequeña y se volvió más grande, y de todos modos se puede hacer un eruv que incluya a toda la ciudad. Trae la Gemara otra braita, Tanu Rabanan, Ir shel yachid veneaset shel rabim. Una ciudad que era de pocos y se volvió de muchos, que pasan 600,000 personas, Vereshut Arabim o Veret Betoja. Y ahora tenemos otra situación, que esta ciudad, fuera que se volvió de muchas personas, sí tiene una calle de 16 amot y todos los requisitos para que se vuelva un dominio público, y se formó un dominio público en esa ciudad. Dice la braita, de todos modos hay forma de hacer un iruv que incluya a toda la ciudad. Keitzad me'arvinota, cómo se hace un iruv a toda la ciudad juntos, o se leje mikan veleje mikan, o korá mikan vekorá mikan. Es suficiente que él en los dos extremos del dominio público ponga un leji o una korá en cada extremo. Venose venoten baemza, y con eso él puede hacer tiltul en el mismo dominio público porque ya tiene mejitzot, tiene cosas a los dos extremos. Y también puede hacer el iruv en toda la ciudad, como dijimos, como la gente todavía tiene la impresión que es una ciudad de pocas personas, entonces no se van a confundir entre esa ciudad a un dominio público de la Torah. Ahora, sigue la braita, dice, Ve'en me'arvin otal hatzain, pero esta ciudad no se puede hacer solo mitad de shituf y otra mitad de shituf. ¿Cuál es la razón? También en un mavoy, que tiene un número de patios de Hatzerot que pertenecen a ese Mavoy, si un Hatzer no participó en el Iruv, en el Shituf Mavoot, entonces todo el resto de los Hatzerot tampoco pueden usarlo. Como esta ciudad, la impresión es que es de pocas personas, entonces se vuelve como un Mavoy que pertenece a muchos Hatzerot. Entonces, si alguien no participa en el Iruv de toda la ciudad, es como un Hatzer que no participó en el Shituf del Mavoy, y prohíbe también a los que sí participaron hacer tiltul. Entonces, por eso no se puede hacer Iruv de la ciudad solo en mitades. Ela, o kula, o toda junta, o Mavoy bifneatzmo, o a cada Mavoy hacerle un shituf por sí mismo sin incluir más gente en este Mavoy. La Gemara más adelante explica por qué haciendo Mavoy sí se puede, si dijimos que lo vemos como si sea toda la ciudad junta. Ahora, sigue la braita, dice, Aitá shel rabim, si era una ciudad de muchas personas, Ve'arei y shel rabim, y sigue siendo una ciudad de muchas personas, pero que entonces dijimos que no se puede hacer un iruv a toda la ciudad porque se pueden confundir entre esta ciudad y un dominio público, pero ve'enla ela petach ejal, pero es una ciudad que tiene solamente una entrada, que de esa forma se reconoce que es muy diferente a un dominio público que tiene que ser meforash, tiene que ser abierto de dos lados. Entonces dice la braita, me'arvin et kula, también se puede hacer un iruv que incluya a toda la ciudad. Ahora, pregunta la Gemara con respecto a la braita, ¿quién es la opinión que dijo esa braita? Mantana de mi arba reshut rabim. Vimos en la braita, el primer caso de la braita, que una ciudad que tiene un dominio público se volvió de muchos y tiene un dominio público abierto y grande, con todos los requisitos para que se forme un dominio público. De todos modos, hay una forma de hacerlo y que se vuelva parte del iruv, que se pueda hacer tiltul en él y que se pueda hacer
Iruv de toda la ciudad. Entonces pregunta la Gemara, ¿quién es ese Tana que opina así? Amar Rav Huna berei de Rabbi Yoshua, Rabbi Yehuda, y ese es el Tana, Rabbi Yehuda de Tania, como podemos ver en la Braita, que dice la Braita, Yeter al Ken, Amar Rabbi Yehuda, mi sheyesh lo shnei batim beshnei tzidei reshut harabim. Una persona que tiene dos casas a los dos lados de un dominio público de la Torah, dice Rabbi Yehuda, de todos modos, o se leji mikan veleji mikan, o korah mikan ve korah mikan, puede poner un leji en los dos lados, o una korah en los dos lados, lo mismo como vimos en la Braita, venose venoten baemza, y con eso es suficiente para que él pueda letaltel entre las dos casas. Entonces vemos que Rabbi Yehuda es el que opina que aunque sea un dominio público, se le puede hacer una takaná para hacer tiltul en él. A Mugulo le dijeron Jajamim, en me'arvin reshut harabim bekach. Jajamim opinan que no se puede de esa forma hacer tiltul en el dominio público. Entonces vemos que la Braita es según Rabbi Yehuda. Y hasta aquí Nun Tet Amud Aleph.